Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con la palabra del Señor, Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, especialmente con el versículo 2. Hoy queremos subrayar de este capítulo 20, en que encontramos la narración sobre la salida de Éfeso, es decir, Pablo, después de 2 años. Pablo que está en Éfeso 2 años predicando, ciertamente que son 2 años muy fructíferos. En el versículo 1 nosotros ya habíamos encontrado cómo él durante estos 2 años había hecho una escuela, ¿verdad? Discípulos, seguidores, o continuata mañana. Vamos a mirar un poco el versículo 2, nos dice de esta manera. Atravesó aquellas regiones y los exhortó con largos discursos. Luego llegó a Grecia. Hasta ahí entonces nosotros estamos mirando. Entonces atravesó aquellas regiones y los exhortó con largos discursos. Luego llegó a Grecia. Ahora, esto ciertamente que está muy unido al curso anterior, el curso anterior que fue sobre el versículo 1. Cuando se calmó el alboroto, eso estaba unido de nuevo al capítulo 19, el problema con Demetrio y todo el pueblo, que ni sabía por qué, ¿verdad? Venía, pero va porque hizo un gran alboroto, Demetrio, por situaciones más bien económicas. Bueno, Pablo entonces mandó llamar a los discípulos, los exhortó despidiéndose y luego se dirigió a Macedonia. Aquí también hemos insistido, los exhortó, los llama a sus discípulos. La exhortación, decíamos, que significa animarles, fortalecerles. Bueno, cuando apenas hay tema la peña, ese tamaño mongueta venendía. Estamba es más EPM, pero cuando apenas la peña, la pecua, acá vendrá pisa pecuera, ¿verdad? Entonces les exhorta y les despide. Y ahora se dirige hacia Macedonia. Queridos amigos, a mí me parece que esto es esencial y fundamental para nosotros, el hecho de dirigirse a Macedonia, tal vez una de las características también muy lindas, esenciales del discípulo o del apóstol. Cuando hablan de Papa Francisco hoy, o insistí formal de continuamente, dale, negue fuerza, neque, pensé que tapejoque, belleza acá, que muéstrense, muévanse ustedes, por favor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que salir, iglesia en salida.
iglesia en salida. Pablo entonces nos da este buen ejemplo, ¿verdad? Pablo es un gran comunicador. Pablo no quiere quedarse simplemente en un lugarcito, ñandecuetente. Ese es el estilo sectario, ¿verdad? Sin embargo, Pablo entiende enseguida que Jesucristo es católico, ¿verdad? O sea, es universal. Católicos quiere decir universal, para todos. Diga tú ñandé, entonces la ñaña en bote, ñandé ya por la ñandé regla de acuerdo a la ñandé ya posea. La ñandé ya calcula, en la ñandé ya botá. A peme ñandé huete. Eso no nos dice, ¿verdad?, el Señor. Sino que a través del ejemplo de Pablo nosotros podemos entender que el mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesucristo es un evangelio, es una propuesta que se abre a todos. Pablo había mandado a llamar, eso también decíamos, o jaljugue lleva las apichapecuas. Pues la no jaljugue no tiene oñando ahí no es de huevo o zeta o yo lea ni de imo ahí yo así que ya jama o cañigo tan tema o ya rabe tiene barquito y ver yo o lo que sea ya timbón o pein. Entonces ya que hacemos ahí voy a llevar, pero aquí hay, imagínense, 2 años estuvo ahí presente, ¿verdad? Entonces hay una relación cercana. Aquí hay una relación, ¿verdad?, de aprecio, de cariño. Y por eso dice, se dirige ahora, después de exhortarles también hacia Macedonia. La palabra que se subraya también, queridos amigos, en ese versículo 1, antes de entrar en este versículo 2, es la exhortación. Exhortar, dejar, poner a consideración. Shepea la YPM, shepea ya pende pobre, le estoy exhortando. Ani que na pepitate, ani que na pende caneoti, pemosarambi que na peña de yarañe, epe cualca que na entero eteave. Va eva la ñan de yara o veruba ekwe. Es como ñan de mundo ave área, pesa ñan de ahí y cualca de eso que lleva. Y bueno, y así continúa, ¿verdad?, esta expresión tan linda que nos hace entender que es un Pablo que está siempre en acción. Siempre en acción. Topeta yo ya, topeta yo. Acá a 2 años iré, entonces ya se me iba a imaginar, ella o se lleva a otro lugar. Al menos esa Maui enseguida se dio cuenta, aquí ya hay líderes. Qué lindo también es eso, queridos amigos, porque si le está exhortando a alguien, la exhortación pues siempre se refiere a personas a quien uno le está pidiendo que continúe algo. Le estoy dejando como unos consejos ya añaden. Pero esa es la verdadera exhortación. Yo les exhorto para que ustedes entonces ahora puedan seguir con este camino que nosotros hemos iniciado, de lo que nosotros sabemos y cómo Dios se nos ha manifestado. Y ahora va a entrar, ¿verdad?, en el versículo 2, diciendo, atravesando aquellas regiones, los exhortó con largos discursos. Luego llegó a Grecia. Allí, ¿qué es lo que hizo? Vamos a ver, pues se quedó 3 meses. Allí se quedó 3 meses. Bueno, ese ya está en la parte del 3, ¿verdad? Pero es importante que lo tengamos en consideración porque sale de Éfeso y él se dirige hacia donde atravesó aquellas regiones y los exhortó con largos discursos. Luego llegó a Grecia, allí quedó 3 meses. Queridos amigos, después de recorrer aquellas regiones y exhortarles con abundancia de palabra, porque la buena noticia de Jesucristo es la abundancia, ¿verdad?, de la palabra de Dios que se nos transmite. Y alguien tiene que hacerlo. Y Pablo está muy convencido. Después, más adelante va a decir, en Gálatas sobre todo, ¿verdad?, él va a decir, ay de mí si yo no evangelizara. Añeara, añeara, lleva peñan de yara, omboa que lleve, omoiva que peseñe ame, peseña peto ume, hasaña mindu uva que hago anga, hay cual cara peme. Volvemos enseguida con mañana de yara Nuevo Testamento.
Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi liberador. Tú eres la peña en que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi Salvador. En el templo se escuchó mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Las olas de la muerte me envolvían, me aguardaba la ruina, pero el Señor venció. Tú eres la luz que me ilumina, quien abre mis caminos. Tú eres mi Dios. En el templo se escuchó mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Cuando yo invoqué tu nombre con mano poderosa, me salvó tu amor. Son perfectos tus caminos, tus manos me sostienen. Tú eres mi rey. En el templo se escuchó mi voz, se escuchó, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí, no caí. Tu poder de mi enemigo me libró. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito para la celebración eucarística en nuestra comunidad. Ñande Yarañe les acompaña y les esperamos a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, querida familia de Televid. Aquí el Padre Jonathan desde la Florida. Continuamos pues con este itinerario, ¿no?, del Espíritu Santo. Ayer hablamos de la sabiduría que necesitamos. Hoy vamos a entrar en uno que es muy hermoso, el entendimiento. Ya pedimos sabiduría y a veces en la sabiduría hablamos mucho, le pedimos a Dios. Yo les hablaba de cuándo fue la última vez, ¿no?, que abrimos la Sagrada Escritura, cuándo fue la última vez que meditamos la palabra de Dios. Pero entonces tú me puedes hacer una pregunta. Listo, Padre, ya abrí la Biblia, me salió esta lectura, no entiendo. ¿Qué hago? Pues aquí les vamos a pedir este siguiente don, el don del entendimiento. Ese don del entendimiento que nos ayuda a entender las cosas que Dios
nos quiere decir. El entendimiento, como les decía yo, para poder entender la situación en la que tú estás. Pero muchas veces entender no de la manera humana, porque a veces cuando nosotros entendemos de la manera humana, la palabra lo dice, se nos mete la parte humana. Entonces empezamos los juicios, ¿por qué esto a mí? ¿Por qué esta situación? Y empieza un choque constante. Pero cuando pedimos entendimiento, el entendimiento que viene de Dios, para entender sus cosas. Ese entendimiento que se une a esa sabiduría para poder, como te decía, hablar con ese hijo, esa situación difícil que estás pasando. Para poder entender, ¿no?, el momento de crisis que puedes estar llevando. O también, como les he dicho, para poder entender ese momento de gozo y de alegría que llevas en el corazón. El entendimiento es ese don que viene de Dios para poder entrar en su presencia con un corazón puro, sin juicios, siendo tú y yo. Porque a veces a nosotros nos cuesta, ¿no?, entrar en la voluntad de Dios. A veces a ti y a mí nos cuesta ver lo que Dios nos quiere regalar. Y el problema es que como somos personas racionales, si yo no entiendo, no existe. Si yo no entiendo, no lo acepto. ¿A usted no les ha pasado? Cuando uno está en una conversación, no entiendo. Probablemente en estos videos tú dices, no entiendo al cura lo que está diciendo. Probablemente cuando vamos a misa uno pone la manito así, no entiendo lo que me están queriendo decir. Entonces realmente en esos momentos de nuestra vida tenemos que pedirle al Espíritu Santo ese entendimiento para poder tener esa escucha atenta a lo que se me está diciendo. No lo que tú quieres escuchar, porque a veces también nosotros en nuestra vida ponemos esas palabras y esos pensamientos y le pedimos a Dios o le ponemos a Dios aquello que yo quiera. ¿No les ha pasado? Que a veces uno en la oración le pide al Señor algo y en la oración uno dice, sí, Señor, tú me lo vas a conceder porque así es. Pero no nos quedamos en silencio, no pedimos sabiduría, no pedimos entendimiento, entonces no podemos discernir lo que tenemos enfrente. Yo te invito, querido hermano, querida hermana que hoy nos escuchas, a que le pidas al Señor ese entendimiento para escuchar su palabra y para entender su palabra. Ese entendimiento que necesitamos para estar en silencio, para escuchar la voz de Dios. Esa voz que nos anima, esa voz que nos levanta, esa voz que nos dice, levántate, come y bebe, te falta mucho por caminar. Esa voz que nos dice, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Eso fue lo que pasó con los discípulos. Y déjenme devolverme un poquito. No sé si se acuerdan en los primeros capítulos que hablábamos de la situación de los discípulos de Maús. Los discípulos de Maús que tuvieron miedo. Los discípulos de Maús que se vieron solos, que tenían sus ideales en Jesús, pero les matan a Jesús. Y Jesús llega a su encuentro. Y cuando Jesús llega a su encuentro y empieza a hablarles de las Escrituras, ellos empiezan a entender. Pero ¿cuándo llegó el momento en que ellos entendieron todo? Cuando Jesucristo partió el pan. Por eso la Eucaristía es tan importante. Porque es ahí, en la fracción del pan, donde entendemos todo el misterio de nuestra vida. Es en la fracción del pan donde tú y yo entendemos el porqué de la misión que llevamos y el porqué muchas veces el sufrimiento que tenemos. Pidámosle pues al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos santifique y que nos conceda la gracia de poder entender la voluntad de Dios. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos
la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, capítulo 20, los primeros versículos. Ahora estamos entrando en este segundo versículo. Pablo, entonces, que está muy entusiasmado porque él quiere continuar el viaje. Le llama a sus amigos, estamos ahora con los amigos, 2 años iba a Éfeso, estamos en que sobre Jesucristo, hoy les exhorta, es otra palabra que ya dijimos y que hemos subrayado, y bueno, ahora entonces tenemos aquí a disposición. Y por eso Pablo pasó su tiempo trabajando con las iglesias que ya había establecido, como se registra en Hechos de los Apóstoles 16:7. Entonces Pablo pasó su tiempo trabajando con las iglesias que ya había establecido. Aquí nos subraya y aquí nos está diciendo. Este versículo 2 es esencial y fundamental para cada uno de nosotros, porque nos dice que Pablo no estuvo de 2 años ahí, ¿verdad?, sin hacer nada, sino que todo lo que él tiene como esa energía y esa concentración de la fuerza y la gracia de Dios que había tocado su corazón, ahora entonces él, 2 años, pero como yo le estaba diciendo en los cursos anteriores, domingo, mientras no haya llegado media horita, pero yo me en la misa o lo que sea, no, a ver, Pablo ocuena 2 años, 365 días, bueno, entonces, por 2, a pesar hoy ver, quiere decir que Pablo tiene esta fuerza, tiene estas ganas de presentar lo mejor, de hacer lo mejor, de hacer que la vida del cristiano sea una vida ya suculenta, una vida que esté bien cimentada sobre la roca que es Jesús. Pero como Pablo conocía muy bien el Antiguo Testamento, él los ha expresado, pero él la convencina a todas estas personas, sobre todo a los judíos que conocen mucho mejor toda la Torá, conocen todo lo que es el Antiguo Testamento, pero ahora también se está encontrando con los paganos. Y ahí sí, tiene que comenzar a proyectar mucho más. ¿Se acuerdan el discurso en el Areópago? Ahí en este capítulo, cuando Pablo inicia su discurso, él después, enseguida, ya les presenta, dice lo siguiente, porque mientras recorría, etcétera, ella, depende religioso formal, y después comienza a hacerles la presentación de quién es este Dios desconocido. Pues hablando en cuaya, hablando y judío, hablando a la Torah, hablando a las leyes. Él le tiene que presentar al Dios de Jesucristo. Pero para eso tiene que hacer una historia, tiene que presentarlo. El Dios que hizo el universo y todo lo que hay en él. Comienza con la creación. Génesis, capítulo 1. Bueno, este que es Señor del cielo y de la tierra y que no habita en templos construidos por manos humanas,
todo el Antiguo Testamento, Jesús que camina, Dios que camina con su pueblo, el Éxodo. Un Dios sin templo, ni construido por manos humanas. Los problemas que tuvieron ellos con el becerro de oro y toda clase de idolatría. Mira, Pepe ya de la síntesis en San Pablo. Ni es servido por manos de hombres, como si necesitara algo. Aunque te tenía en ese discurso de Demetrio, que él decía, bueno, cuando predicar que esto contra nuestra diosa Artemisa. Y de cierta manera Lucas se está refiriendo a esto, que no necesita, dice, no necesita, ni es servido por manos de hombres como si necesitara algo, como si necesitara algo. No, le dice, el Dios nuestro es el Dios de la verdad. Si es el Dios de la verdad, entonces no necesita que yo venga a defenderle. Yo le voy a defender a Dios, ¿verdad? Por eso que es interesante, ¿verdad? Nosotros tenemos de por sí la apología, la apologética. Y a muchos les gusta, ¿verdad? La apologética. Pero ¿saben cómo surge la apologética? La apologética surge para confrontarse con los cabeza dura. La apologética surge para confrontarse con los fanáticos. Pepe mañana ya al padre Toro, Pesamina. Yo era toro hoy, torazo en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno. Yo soy toro en mi etcétera, y torazo en rodeo ajeno. Bueno, a pegar la padre Toro, a pegar la apologética, a pegar a mí, madre va a confrontar a mí, sobre todo con esa secta, con esos protestantes, ¿verdad? Que dicen cualquier cosa, pero verdaderamente sin conocer el fundamento profundo. Y entonces utiliza el mismo lenguaje, porque la mejor manera de presentar el Evangelio no tendría que ser la apologética, ¿verdad? No, la apologética no es para presentar el Evangelio. Es una pelea, es una discusión, ¿entiendes? El Evangelio no viene para discutir con nadie. El Evangelio no viene para discutir con nadie, con ningún protestante, con ninguna secta. El Evangelio viene para presentarte la verdad. Esta es la verdad, te guste o no te guste. Si no te gusta y vos creas tu iglesia, eso es tu problema. Pero entonces, delante de mí me pones porque pegan con la Evangelio, pegan con la oguerúan de ñandillara. Apean de ella, pues ahí no, porque se llaman de hace ella ocupe música, 4 secuñas o lo que sea, todo ese hipotada de solucionarse. No te dicen, no, da, pea el Evangelio de Jesucristo, no, pero se va a fundar las iglesias. Pembo dispara para hoy la gente. Pembo dispara, papá, pembo dispara, dengo la de disparar y nada, dengo la de nejenduceya, allí va, de yara, y ande. Bueno, volvemos enseguida con más ñandillara ñe. Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Será una de las mayores peregrinaciones de la historia y recorrerá todo Estados Unidos entre el 17 de mayo y el 16 de julio. 23 jóvenes liderarán esta iniciativa que se organiza con motivo del Congreso Eucarístico Nacional y tienen muy claro el por qué dedicarán tanto tiempo a ello. Es por la Eucaristía. Creo que es obvio, pero será una gran oportunidad para pasar cada día, cada minuto de estos 2 meses con Jesús en la Eucaristía. Haré esta peregrinación porque quiero pasar estos 2 meses enteros con Dios atravesando el país. La peregrinación tiene 4 rutas distintas, de norte a sur, de este a oeste. Los participantes recorrerán miles de kilómetros acompañando a la Eucaristía mientras pasan por pueblos y ciudades.
En nuestros días hay mucha gente que está sufriendo tantos problemas y creo que el mundo necesita este amor de Dios, este amor que viene a sanar heridas. Además, me doy cuenta de que hay muchos problemas en este país en la actualidad. Por eso creo que este peregrinaje será una bendición para América. Jesús pasará por todo el país y santificará esta tierra. A lo largo de las rutas, los peregrinos organizarán adoraciones eucarísticas y llevarán a cabo proyectos de servicio a las comunidades locales. Todas las rutas terminarán en Indianápolis, donde se celebrará el primer Congreso Eucarístico Nacional en 83 años, un congreso centrado en la renovación de la Iglesia en Estados Unidos. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Sin antes realizar tu santa voluntad, tu santa voluntad. Aunque mis ojos no puedan captar lo que yo espero, sé que llegará, pues en tu palabra está, que no me abandonarás.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros aquí conversando sobre Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Decíamos que era muy interesante este versículo primero, número 1 del capítulo 20, porque nos presenta la situación. Nos une el capítulo 19 por una parte, luego ya nos prepara Pablo que manda a llamar a sus discípulos. Ahí subrayamos ese amor y sobre todo esa comunidad, ese estar juntos. 2 años estuvieron juntos, ¿verdad?, en Éfeso. Y los llama y los exhorta. Otro elemento también que ya hemos subrayado en el curso anterior. Exhortar, que significa enseñar, ¿verdad? O sea, nos ponemos de acuerdo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que seguir proponiendo? Para vivir en la unidad, para saber cuáles son los principios y los valores de Dios, ¿verdad? Bueno, todo esto es importante, queridos amigos. Hagan ya hacia el segundo versículo, porque después de exhortarles, él se despide. El despedirse también significa mucho del amor y del cariño de Pablo hacia su comunidad. Y por lo tanto, ahora se va a dirigir a Macedonia. Atravesó aquellas regiones y los exhortó con largos discursos. Luego llegó a Grecia. Allí se quedó 3 meses. Bueno, entonces miremos. Aquí atravesó aquellas regiones y los exhortó con largos discursos. Imagínate, así yo que fuera. Porque una actividad que preocupa, ¿verdad?, especialmente a Pablo, de cierta manera, es también la necesidad de los hermanos, ¿verdad? Es la necesidad a la que él tiene que comenzar a responder. No se olviden que Pablo está muy unido también a su comunidad de origen, Jerusalén. Después se acuerdan que trabajó ya enseguida, Belén y conversión, y era más poma en Damasco. Y compañero, ahí es donde aparece la comunidad que prácticamente no le acepta al comienzo, no le acepta. Tiene que aparecer este compañero suyo que va a ser Bernabé, ¿verdad? Bernabé. Decíalo, apártenme después a Bernabé y a Pablo, a los dos juntos, porque tengo una gran misión para ellos dos. Y se nos presenta las 2 caras de la moneda, las 2 caras de la moneda en la evangelización. Y gusto con la mañana, ¿verdad? Pero viste que la palabra de Dios siempre hay que aprender y mirar desde las actitudes que el autor sagrado nos quiere transmitir. A veces San Lucas opea la homo beusaña, deja opea la yañande, pe maña pona que pe hendu pona que pe saque la etapa pe imagina. ¿Por qué? Mirando las actitudes nosotros podemos aplicar después a nuestra vida. De ahí con el estilo protestante, entonces ya ente ya los zapucay de las cosas porque está escrito. No. Aquí es detrás de estos escritos, peña en su huevoña, atención. Esta es la enseñanza. Hacia aquí estamos nosotros apuntando. Y una actividad que preocupa especialmente a Pablo en este momento también eran las necesidades de los hermanos, las necesidades que él veía alrededor suyo. Y una de esas necesidades era justamente aquella de Jerusalén también. Ahora ya esa beta lleva en los elementos. Pablo veía esto como un símbolo también de unidad cuando hablaba de las otras comunidades y sobre todo aquellas comunidades que pasaban necesidades económicas. No todos entonces, queridos amigos, queridos hermanos,
estaban bien, pasaban necesidades económicas y por lo tanto un símbolo de unidad que ayudaría a los gentiles, es decir, a los paganos, a los que están viniendo del paganismo, de la gentilidad, a cumplir con su deuda con la iglesia madre en Jerusalén. Esta es una de las preocupaciones que nosotros sabemos que tenía Pablo. Y continuamente lo va diciendo, ¿verdad? Iñande, este es un problema, hacia aquí tenemos que apuntar, cómo tenemos que hacer, cómo vamos a ayudar a la gente. Tenemos que apuntar y hacer algo para que se vea nuestra convicción de que somos seguidores de Jesucristo. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Si vas a un desierto, verás por qué es uno de los lugares más mortíferos e inhóspitos del planeta. Es seco y donde no hay agua, no hay vida. Esa es la imagen que obtenemos de la segunda página del Génesis. La historia inicia con esta tierra desierta, seca y desolada. Pero Dios provee un manantial en el desierto que se torna en una fuente de vida para las plantas y los animales. Y es ahí donde Dios forma al hombre y a la mujer para que la humanidad pueda florecer y expandir la vida del jardín. Exacto. Y ese manantial del jardín se convierte en un río que fluye para regar al mundo entero, de manera que haya suficiente para todo el mundo. Es un regalo de Dios. Y esto es genial, humanos en un exuberante jardín. Pero viene a suceder que ellos encuentran una forma para arruinarlo. Exacto. A pesar de toda esta agua que Dios ha provisto, es como si ellos todavía tuviesen una sequía dentro de ellos. Esta es una imagen de la condición humana que siempre estamos sedientos por más. ¿Pero más de qué? Pues en esta historia, los humanos quieren más sabiduría para crear más seguridad y tener más control en sus propios términos. Y trágicamente, esto solo los deja más sedientos y sospechosos los unos de los otros, y terminan de nuevo en la tierra desolada. Los humanos han perdido el acceso al agua de la vida. Y por eso no pueden irrigar la vida de Dios en el mundo. Y entonces Dios necesita rescatarlos del desierto. Sí, como en la historia de Jacob, en la que sus planes egoístas arruinaron sus relaciones familiares. Y él tiene que correr de sus problemas hacia el desierto, pero ahí se encuentra un pozo y conoce a una mujer. Y esto es como en el Edén, con un hombre y una mujer juntos cerca de una fuente de agua. Exacto. Y entonces a través de Jacob, Dios crea a la familia de Israel y les invita a compartir de su vida, de tal manera que puedan ser sus compañeros en irrigar esa agua de vida en los demás. Y a veces lo hacen. Pero en última instancia, ellos luchan con esa misma sequía del alma, anhelando más poder y más control, lo cual los lleva por un camino de violencia y de ruina. Entonces ellos se encuentran en un nuevo desierto, cautivos de otras naciones. Todo este esfuerzo de satisfacer nuestra sed en nuestros propios términos termina matándonos. Sí, el profeta Ezequiel habló de Israel en el exilio como una pila de huesos secos tirados en un valle desértico. Pero él dijo que un día Dios derramaría su propia presencia de vida, su espíritu, para regar la tierra, para crear un nuevo Edén con un nuevo tipo de humanos. Personas que puedan esparcir la vida de Dios a los demás. Exacto. Y esto nos trae a la historia de Jesús. Sí, y hay una historia sobre Jesús yendo a un pozo que era de Jacob. Y al igual que en la historia de Jacob, Jesús se encuentra con una mujer y le dice a esta mujer que no importa cuánta agua ella beba de ese pozo, siempre volverá a tener sed. Él entonces le ofrece un agua que pueda saciar su sed para siempre. Él no está hablando del agua de ese pozo. No, él está hablando acerca de la misma vida de Dios que fluye a través de él y que satisface nuestra sed más profunda. Es por esto que más adelante Jesús dice, todo el que tenga sed, venga a mí y beba. Genial, pero también es algo extraño, beber de una persona. Totalmente, y está conectado con otra extraña imagen que encontramos en la historia de la muerte de Jesús en la cruz.
Un soldado romano traspasa el costado de Jesús con una lanza y sale sangre, pero también agua. Sí, y es una imagen que muestra cómo la muerte de Jesús es la fuente de vida. De él fluye el amor de Dios hacia el mundo, dispuesto a morir por sus enemigos. Luego, después de que Jesús se levanta de entre los muertos, se nos dice que Él envía al Espíritu al interior de sus seguidores. Sí, para llenarlos con la vida misma de Dios. Es por esto que el apóstol Pablo dijo que cuando nos unimos a la corriente del Espíritu de Dios, el fruto del Edén empieza a crecer en nosotros. Amor y gozo, paciencia y bondad, mansedumbre y dominio propio. Las personas así pueden crear cosas hermosas en el mundo, cosas que traigan vida a los demás. Sí, pareciera como que los pequeños torrentes de la vida de Dios pueden unirse y señalar hacia adelante, a la hermosa escena que encontramos en la última página de la Biblia. Hay un nuevo río de vida. Sí, y está fluyendo desde Dios hacia una creación renovada, trayendo vida a donde quiera que llega. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Muy temprano ella salió al sepulcro del Señor, pero la tumba vacía encontró. La angustia la consumió y llorando ella pensó que se habían llevado a su Señor. Y un ángel se apareció y a María le preguntó por qué buscaba al vivo entre los muertos. Y el ángel le explicó que el Señor resucitó y fue corriendo a los discípulos. Sepulcro él corrió, pero solo lienzo se encontró. Y a su casa él volvió, y ahí mismo se preguntó por qué no entendía lo que pasó. No entendía que aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Se apareció a dos discípulos que iban discutiendo hacia Emaús. No lo reconocieron, les ardió el corazón cuando Jesús a ellos les habló. Y cuando al fin atardeció, le pidieron al Señor que se quedara en casa con ellos. Y cuando Jesús el pan partió, se les abrieron los ojos y ahí mismo lo reconocieron. Y ahí mismo él desapareció. Y dijeron aleluya, aleluya. No ardía
Cristo mi Rey. Aleluya, aleluya, por siempre te alabaré. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso pasaje de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Estamos ya en el versículo 2. Atravesó aquellas regiones y los exhortó con largos discursos. Pablo, que venía trabajando, ¿verdad?, con esta iglesia, ahora ¿qué pasa? Llegando, dice, hasta Grecia, e incluso, pero ya comenzando el versículo 3, dice, allí se quedó 3 meses. Bueno, se queda 3 meses aquí, llegó a Grecia, allí se quedó 3 meses. Y nos dice que hay una actividad que preocupaba especialmente a Pablo. Pablo sigue caminando, Pablo mira también la realidad, es una realidad totalmente diferente. Es como decir que vos te vas a otro país donde la riqueza, o por lo menos la organización económica, la organización social están mucho mejor. ¿Pero por qué? Y bueno, porque son gente que tuvieron otras oportunidades y posibilidades y tuvieron otra historia. En fin, cada nación, cada pueblo tiene su historia. Belleza, guava, en el contexto histórico que es importante tener en cuenta, ¿no? El contexto histórico es esencial, porque ñandé la ñande ya la ñande historia, etcétera, etcétera, ya va el ñande champín, va el ñande boriajú, va el a veces ya la ñande política, etcétera, etcétera, va el ñande ya cacuay. Y bueno, ahí está. Entonces algo nos está faltando. Algo nos falta a nosotros verdaderamente para poder hacer un camino de crecimiento, ¿verdad? Un camino de Dios. Bueno, entonces Pablo también tenía una de las preocupaciones con respecto a la iglesia de Jerusalén, que era el aspecto de la pobreza monetaria. Y él les hace entender, sobre todo a los gentiles, decíamos a los paganos, que por A o por B razón tenían otras posibilidades económicas, y entonces por ahí también ayuda. Una forma, entre comillas, de pagar, de ayudar también a las iglesias necesitadas. Ahora, el periodo extenso de tiempo que Pablo pasó en esta región, dijimos ya, pero que entra un poco ya en el versículo 3, nos habla de 3 meses, ¿verdad? El periodo de tiempo que Pablo pasa en esta región para poder ayudar a explicar un poco cómo se va realizando todo. En Romanos 15:19, Romanos 15:19 nos dice, Pablo dijo lo siguiente, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Eso lo encontramos en Romanos, Romanos capítulo 15-19. Recuerden que la carta a los romanos es muy interesante porque aquí nos presenta la síntesis de la teología de Pablo. Por eso luego, cuando comenzamos con las cartas paulinas, cartas de Pablo, tenemos lo primero, el primer libro que se nos presenta es a los romanos. Sin embargo, es una de las últimas, ¿verdad?, que Pablo irá escribiendo. No es la primera, donde él justamente presenta la síntesis después de largo caminar, largo batallar. Muchas cartas va enviando, muchas
prédicas Pablo va haciendo, y al final se sienta o puede reflexionar y dice, este es mi evangelio. Este es el evangelio que yo he captado, o sea, la buena noticia sobre Jesucristo. Acá europea hay cual cabe. Ahora acá me que tu anguancia pesa mi maba la Pablo, ma pase. Va eva la seamos en ño y va eva se la mo y va eva se la año va ella va peñan de yara homogenio y va lleva. Y ahora que tienen también sus frutos. Los frutos más grandes son los frutos de las comunidades que Pablo fue creando. Y entonces, decíamos en el 15, capítulo 15, 19, Pablo directamente, cuando está ya casi al final, él se va a referir. Con el poder de señales y prodigios por la fuerza del Espíritu de Dios. Así desde Jerusalén y sus alrededores hasta Iliria he predicado en plenitud el Evangelio de Jesucristo. Como ve uyuga. Está predicando. Está amosaran mi veñan de yarañe. Entero estea hoy cuajan huesa. Muy bien, queridos amigos, volvemos entonces la próxima. Ahora les dejo la bendición del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñan de Yarañe en Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.